Europa Central, Pacto de Varsovia, Europa del Este, Comecon. Mauricio Gómez. Europa Central. Europa Central engloba a las naciones que se encuentran en la parte central de Europa, pero no existe un acuerdo unánime sobre los territorios que forman esta región. Esto fue una de las causas de los diferentes cambios históricos, más que todo fue unas diferencias geográficas. Este territorio, Europa Central, han sido y han vivido muchos cambios, ya que han sido los escenarios importantes de movimientos políticos como la Primera y Segunda Guerra Mundial. El fruto de todo eso fue cambios en la estructura política. Europa Central está dividido en dos grupos, entre los Alpes y los Balcanos. Europa Central tiene unas fronteras naturales entre Europa del Norte hasta el mar Báltico y la península itálica hasta los Alpes. Y en Europa oriental es muy difícil de distinguir. Los países alpinos son Suiza, Alemania, Liechtenstein, Austria y Eslovenia. Y del grupo Visegrad es Hungría, Polonia, República Checa y Eslovenia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida en dos, oeste y este. Esta división produjo la neutralización de la idea de una Europa central, la disolución del Pacto de Varsovia y el final de la Guerra Fría. Tuvo un efecto ya que los países se unieron a la OTAN y a la Unión Europea. La idea era distinguir entre los países comunistas que se encontraban en el lado oeste de Europa. Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia consistió en un tratado de amistad, colaboración y asistencia mutua entre las ciudades que firmaron. Fue un acuerdo de cooperación militar firmado en 1955 por los países del bloque del Este. Este acuerdo fue diseñado bajo el liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El plan oculto de la creación del Pacto de Varsovia es contrarrestar la amenaza de la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, y el rearme de la República Federal Alemana, apoyado por Estados Unidos. Todos los estados sociales de Europa del Este estaban en el Pacto de Varsovia, a excepción de Yugoslavia. Fue firmado en la capital polaca el 14 de mayo de 1955. Nikita Khrushchev, primer ministro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Los estados del bloque, una estrecha relación militar con la Unión Soviética, antes del Tratado de Varsovia. El Pacto de Varsovia utilizó términos muy similares que la OTAN, del cual eran la cooperación en tareas de mantenimiento de la paz, organización de un imposible ataque, defensa mutua y establecer un Estado Mayor para coordinar los esfuerzos nacionales. El primer comandante en jefe fue Iván Stepanov Korniv. El Estado Mayor disponía de muchos beneficios del ejército, como por ejemplo los misiles nucleares. La estrategia de los soviéticos, al igual que los americanos, era asegurar la zona de influencia, sin que llevara eso a un conflicto con el oponente. Los países aliados de la OTAN y del Pacto de Varsovia mantuvieron activa la Guerra Fría por más de 35 años. El 1 de julio de 1991 se disuelve el Pacto de Varsovia por culpa de la doctrina Sinastra. Los países que estaban en el Pacto de Varsovia terminaron uniéndose a la OTAN. Bloque del Este. El bloque del Este toma también el nombre de bloque soviético, bloque socialista y campo socialista. Más que todo es el conjunto de países socialistas liderado por la Unión Soviética y enfrenta al bloque occidental, del cual consistía en Estados Unidos y Europa Occidental. Después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, y con la disolución oficial del Pacto de Varsovia, trajo consigo que la propia Unión Soviética
dejara de existir el 25 de diciembre de 1991. Del bloque socialista formaba parte los países del centro y este de Europa, que estaban vinculados a la Comecon, Consejo de Ayuda Mutua Económica, y militarmente por el Pacto de Varsovia. Comecon, es decir, CAME, es un consejo de ayuda económica mutua, en español CAME. Consistió de una organización de cooperación económica formada en torno a la Unión Soviética. El objetivo de este era a diversos países socialistas y el fomento de las relaciones comerciales entre los Estados miembros en un intento de contrarrestar a los organismos económicos internacionales de economía capitalista, es decir, sacar de la lista al Plan Marshall. El equivalente militar de la CAME era el Pacto de Varsovia. Tenían países afiliados a la CAME por todo el mundo. Los miembros de la CAME dividieron el trabajo entre los países cuando zonas de materias primas, como la siderúrgica e industria petroquímica. En los años 70 manejaban el 10% del tráfico mundial de mercancías, hasta que se disolvió el 28 de junio de 1991.